Universidad de Lleida, en España. Ingeniero Claudio Camilo, buenos días y gracias por acompañarnos. Muy buenos días a todos los participantes en este evento de Ciencia, Ingeniería y Sociedad. En nombre del cuerpo directivo de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD, y de la comunidad académica de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, les extiendo un fraternal y cálido saludo de bienvenida a Spotec 2020. En igual sentido, un saludo de agradecimiento al distinguido cuerpo de conferencistas invitados, encabezados por nuestro rector, doctor Jaime Alberto Leal Afanador, y conformado por eminentes autoridades académicas, científicas y empresariales. Esta versión de Spotec, la quinta, es la expresión de evolución de una iniciativa de origen local y de campo específico de la ingeniería hacia un escenario de internacionalización de toda una unidad académica compleja, en tanto incorpora múltiples ciencias y ramas de la ingeniería. El equipo académico y científico responsable de su organización ha centrado este ejercicio en las tecnologías exponenciales, en consideración al lugar nuclear que ellas han alcanzado en la sociedad de la información y el conocimiento en casi la totalidad de las actividades humanas. La denominada Industria 4.0 o Cuarta Revolución Industrial, luego de casi 10 años de haberse acuñado el término en Europa, hace referencia a una industria, entre comillas, inteligente, es decir, aquella en la cual la transformación digital es componente fundamental en la cadena de producción y distribución de bienes y servicios en el marco de una economía globalizada y competitiva. En este evento, escucharemos a expertos con reconocimiento internacional hablar de inteligencia artificial, Internet de las cosas, robótica, realidad virtual, realidad aumentada, impresión 3D, blockchain, nanotecnología, computación cuántica y otros conceptos tecnocientíficos propios de este revolucionario escenario de la sociedad digital. Y no lo harán como una posibilidad de futuro, sino como una realidad que ya hoy vivimos en actividades tan básicas como usar un smartphone, navegar por redes sociales, comprar en Internet, interactuar en un videojuego o en acciones más complejas, como seguimiento y atención en salud, procesos de educación, transacciones de bienes y servicios, seguridad alimentaria, manufactura o participación democrática, entre muchas otras. Adicionalmente, tendremos las ponencias de las salas temáticas en las cuales los investigadores socializarán los resultados de sus trabajos y sus impactos en el contexto cercano. Sea esta una enriquecedora experiencia para sus proyectos formativos, académicos e investigativos, como también para el fortalecimiento de sus iniciativas de emprendimiento de base tecnológica o, igual, para fortalecer procesos de transformación digital de sus ámbitos productivos. Bienvenidos a Spotec 2020, bienvenidos a la UNAD, una organización disruptiva, líder en educación virtual a distancia y en consolidación del escenario Industria 4.0, tanto en sus propios procesos como en su compromiso con el desarrollo regional inclusivo para alcanzar una mejor sociedad y un mejor país. Ingeniero Claudio Camilo, muchísimas gracias por sus palabras de bienvenida y esperamos que durante estos 3 días nos acompañe y estemos aprendiendo muchísimo más. Pues bien, para comenzar con nuestras ponencias magistrales, es un honor contar en el día de hoy con la presencia de nuestro maestro rector Jaime Alberto Leal Afanador, rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Él nos va a presentar su ponencia denominada La evolución de la UNAD desde la perspectiva de la Industria 4.0. El señor rector es doctor en Tecnología Instruccional y Educación a Distancia de la Nova Southeastern University. Es doctor honoris causa en Educación de la Universidad Católica de Los Ángeles de Chimbote, en Perú. Magíster en Docencia Universitaria de la Universidad de La Salle. Además, es especialista en Planificación Educativa de la Universidad de Rennes, en Francia. Es ingeniero de alimentos de la Universidad Inca de Colombia. Señor rector Jaime Alberto Leal Afanador, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Adelante, señor rector. Muy buenos días a todos los asistentes a esta Spotec 2020.
evento que direcciona la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnologías e Ingenierías de nuestra universidad y que por supuesto cuenta con la participación y liderazgo de un equipo humano de primer nivel, encabezado por el ingeniero Claudio Camilo González, a quien le quiero dar y extender un saludo muy especial en el día de hoy. Me ha correspondido el honor de hablar de la evolución de la UNAD desde la perspectiva de la industria 4.0. Por supuesto, hablar de ello implica reconocer que las relaciones que hoy entre humanos se desarrollan tienen un alto nivel de interacción en el ciberespacio y que esto expresa ciertas singularidades respecto inclusive a nuestros propios comportamientos, a las maneras como entendemos las dinámicas, lo que implica el desarrollo de comunidades virtuales y de comunidades digitales, y también lo que implica el uso de la tecnología como un referente neutro per se, que genere bienestar extendido o que genere situaciones que de alguna manera también las controvierten muchas veces socialmente. Por eso es tan importante contarles hoy lo que es para la UNAD su relación con las tecnologías. Tal vez contestar esta pregunta: ¿cuáles tecnologías exponenciales son especialmente aplicables a la educación? En nuestro caso, claro está. ¿Por qué la UNAD ya empezó hace unos años a aplicar tecnologías exponenciales? ¿Y cuáles son esas apuestas disruptivas que hemos basado para que las tecnologías exponenciales hagan parte del quehacer de una organización como la UNAD, una universidad cercana a cumplir 40 años, abanderando la educación a distancia en Colombia y hoy líder en educación virtual, convirtiéndose en la primera mega universidad colombiana pública y por supuesto una universidad de vanguardia reconocida en América Latina y en varias partes del mundo? Empecemos entonces en este primer espacio de reflexión sobre lo que implica la educación y la vida que hace con las tecnologías. Por supuesto, en la globalidad tenemos que reconocernos hoy como que estamos viviendo la expresión máxima de una ruta de información, sociedad de información somos hoy. Pero estamos trabajando organizaciones como la nuestra para que esa información se transforme en conocimiento, bajo otras perspectivas diferentes a las antiquísimas formas con las cuales se educaba a la gente desde el siglo XIII e inclusive hasta casi el fin del siglo XX. Hoy esa sociedad en red nos está creando oportunidades sin iguales, sobre todo en un continente como América Latina y en un país como Colombia, donde la exclusión educativa, donde la inequidad educativa y donde la falta de calidad educativa pues ha permeado por generaciones a miles y miles, tal vez millones de compatriotas que vivieron mucho antes sin la opción de una educación pertinente y de calidad. Por supuesto, hoy en esta sociedad del conocimiento lo que impera son los cambios sociales y los vemos todo el tiempo. Es decir, que hay cambios hacia la interculturalidad, cambios hacia la interdisciplinariedad y tal vez hacia la transdisciplinariedad. Por supuesto, hoy quien se vuelve exitoso es quien tiene el conocimiento, a diferencia de antes que quien ostentaba el poder era básicamente por bienes materiales. Hoy es el bien del saber, el del conocimiento, que da la fórmula para que el bienestar y la felicidad de una sociedad se creen a partir del bienestar y la felicidad del individuo. ¿Eso qué significa en últimas? Que para América Latina y para Colombia, la educación virtual, en todas sus expresiones,
es una gran oportunidad. Y hay que saberla leer, y hay que saberla sembrar, y hay que saberla cosechar. Y bajo esa lógica, pues entonces uno podría decir, ¿en qué escenario se mueve lo virtual? Es claro que hay escenarios pedagógicos, es claro que hay escenarios curriculares, es claro que hay escenarios de carácter didáctico, es claro que hay escenarios de cualificación y de promoción a través de procesos de evaluación diferencial, pero también es cierto que hay una clara necesidad de plataforma tecnológica extendida en el país. Por esto traigo este informe de Digital 2020 We Are Social sobre lo que ha sucedido últimamente en Colombia. En enero de este año, habían 35 millones de usuarios de la Internet en nuestro país. El número de usuarios de Internet creció entre 2019 y 2020 en un 2.9%. La penetración del Internet en Colombia se situó en un 69%. Después de la pandemia no hay estudios, pero hay referentes de que los usuarios de redes sociales también vienen en crecimiento y que la penetración de redes sociales ya está ubicada en un 69% en nuestro país. Por supuesto, hay un interés del Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación por seguir ampliando las coberturas y las conexiones, pero en el caso de las conexiones móviles, son 60.38 millones de conexiones, lo que da un incremento del 1.9% a la fecha en que se hace este estudio. Esto implica que el país ha entendido desde las altas esferas del Estado y del gobierno la necesidad de conectar. Y esto va en una clara y franca posibilidad y oportunidad de desarrollo de movilizaciones de pensamiento y de conocimiento como las que hace nuestra universidad en sus múltiples sistemas. Por eso que ha sucedido en la historia se puede cambiar radicalmente. Eso de que la educación para los pobres y para las grandes mayorías, si ha existido, ha sido de baja calidad y de baja pertinencia. Ponga bien cuidado, indicadores que e tanto índices sale. de deserción y de mortalidad Amá, académica muy altas. tenga cuidado. Pueden cambiarse. Y por eso esta universidad tomó hace 39 años la decisión de trabajar sobre la ruta de la educación incluyente. Y ha crecido al ritmo de la Internet y ha evolucionado al ritmo de la Internet. Pero es consciente de que hay brechas aún por superar y que en esa sociedad global, por supuesto, el ejercicio de la combinación entre la educación desde lo tradicional, la que sabemos todos del pupitre, del profesor y del salón de clases, ¿sí? Hay que superarla en términos de convicciones de la misma sociedad sobre estos nuevos escenarios de una educación que ya no se basa solamente en la tradición, sino en la innovación educativa. Por supuesto, desde allí también entonces hay que entender que hay brechas. Una de las principales es la resistencia al cambio, que se genera en la ortodoxia educativa, aquella que no permite que la educación se salga de los salones y de las aulas, de los espacios físicos, cuando la educación a distancia y virtual ha demostrado en estos últimos 20 años, los primeros del siglo XXI, que la educación ya no puede estar enclaustrada. La educación necesita responderle a los cambios generacionales, de aquellos que han nacido con las tecnologías, de aquellos que ya utilizan nuevos códigos y por supuesto de aquellos que reconocen a la innovación educativa como la ruta para cerrar esas brechas. Por supuesto se crean nuevos metalenguajes que para cierto tipo de personas se pueden convertir en lenguajes hechizos, como alguna vez nos dijeron, pero que son lenguajes que indudablemente son legítimos, son legales y van de la mano del desarrollo de las tecnologías. Pero entonces el tema hoy es